Blink, los podcasts de BBVA. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta con un nuevo capítulo de Blink, tu espacio semanal en el que tratamos los asuntos más actuales e interesantes de la economía, el mundo digital y la sostenibilidad. Contigo, Reyes Pariente. La inteligencia artificial ha venido para quedarse. En los últimos años se ha ido abriendo camino en diversos ámbitos de nuestra vida, alcanzando territorios hasta el momento desconocidos. Desde la previsión meteorológica, recomendaciones de música, asistentes de voz, esta tecnología nos ayuda a automatizar tareas y a tomar decisiones con mayor rapidez y fiabilidad. En el campo de la empresa, una de las áreas más beneficiadas es la gestión financiera y más concretamente la tesorería. Y para hablarnos de ello, hoy nos acompañan Javier Donoso, responsable global de análisis de datos y CRM, y Clara García Benedito, responsable de desarrollo de negocio de soluciones globales para empresas. Bienvenidos. Hola, muchas gracias, Reyes. Por comenzar, Javier, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es un concepto amplio y genérico. No hay una definición universalmente aceptada, así que voy a usar una mía. Fundamentalmente se refiere a la capacidad que muestran las máquinas de actuar, de responder o de ejecutar acciones que consideramos que están asociadas a seres inteligentes. Esto incluye tareas de muy diversa índole, como puede ser identificación de imágenes, identificación de sonidos, traducción de textos, orientarse en un mapa, jugar al ajedrez, prácticamente cualquier cosa que asociamos al comportamiento inteligente de un ser humano. Trabajar en inteligencia artificial supone realizar la programación de las máquinas para que exhiban estos comportamientos, para que tengan estas capacidades que asociamos a comportamiento inteligente. Oye, y una curiosidad sobre todo para aquellos que somos neófitos en este mundo de la inteligencia artificial. ¿Qué diferencia existe entre la inteligencia artificial y el Big Data? La inteligencia artificial y el Big Data son dos conceptos diferentes que están muy relacionados y que trabajan juntos. El Big Data se refiere a aquellas tecnologías que nos permiten procesar datos que, ya sea por su volumen, velocidad o variedad, no pueden ser tratados con técnicas o con equipamiento tradicional. Entonces, se pueden hacer cosas de Big Data que no sean inteligencia artificial, simplemente tratar esos datos con otros propósitos. Se puede hacer inteligencia artificial con pocos datos, incluso sin datos. La gran potencia está en la intersección de estos dos mundos. Cuando tenemos gran cantidad de datos, gran capacidad de procesamiento, como ha sucedido en los últimos tiempos, donde estas dos capacidades han crecido de forma muy rápida, la inteligencia artificial tiene mayores posibilidades de desarrollarse y de solucionar problemas y afrontar tareas que antes no podía. Y una curiosidad más, Javier. Deep Learning, Machine Learning. ¿Nos podrías explicar en qué consisten y qué diferencias hay? Sí, estos son dos términos que muchas veces se usan indistintamente. Realmente, el Machine Learning o aprendizaje automático es una rama de la inteligencia artificial y a su vez el Deep Learning es una rama del Machine Learning. El aprendizaje automático se refiere a la detección de patrones, a la construcción de estos algoritmos de inteligencia artificial apalancados en el uso de datos y usándose de una forma que no estamos diciendo a la máquina qué es lo que tiene que hacer, sino que la máquina, a través de esos datos, aprende por sí sola a realizar las tareas. Un ejemplo clásico que se usa para ilustrar esto es cómo una máquina aprende a detectar qué es un gato. No me preguntes por qué se usa un gato, pero se suele usar un gato. Entonces, lo primero que te viene a la cabeza es, pues le voy a decir a la máquina que busque un animal de un cierto tamaño, con 4 patas, peludo, con unos ojos de una manera, unas orejas de una manera, unos dientes con una determinada colocación, un determinado color. Total, que llegas a una situación que es inmanejable y que no puedes explicarle a una máquina cómo reconocer a un gato. El aprendizaje automático se basa en mostrarle a la máquina multitud de ejemplos de qué es un gato, es decir, imágenes de un gato,
de modo que la máquina detecte una serie de patrones que no seríamos capaces de explicar codificándolos directamente a la máquina, pero que viendo una y otra vez estas imágenes, la máquina llega a reconocer que es aquello que hace un gato y cuando le muestras otro gato te dice esto es un gato. El Deep Learning, como decía, es una rama del aprendizaje automático que lo que hace es basarse en redes neuronales. Esto se llama así porque está de alguna manera basado en cómo funcionan las neuronas en el cerebro humano, aunque no es del todo así. Y se llama Deep Learning, es decir, aprendizaje profundo, porque lo que tenemos son varias capas de neuronas que están interconectadas. De modo que la información que alimentamos a esta red neuronal atraviesa una serie de capas en las que se realiza una transformación no lineal de estos datos y se van detectando características de la información que nos lleva a una salida que puede detectar algo que es el objeto del algoritmo que estamos desarrollando. En resumen, podemos ver todos estos conceptos como una muñeca rusa, va estando uno dentro de otro. Inteligencia artificial es el concepto más amplio. Aprendizaje automático es una rama de la inteligencia artificial y Deep Learning, aprendizaje profundo, es una rama del aprendizaje automático. ¿Cómo la inteligencia artificial puede ayudar a la función de tesorería y a la función financiera en general? Aquí se puede ayudar a muy distintos niveles, empezando por cosas más sencillas, como automatizar tareas que conocemos muy bien y que una máquina puede realizar mucho más rápido que un humano, ya sea lectura de documentos, detección de patrones bien conocidos para mostrar alertas o cualquier otra función que un humano desarrolle y que sabemos cómo hacerla perfectamente para codificarla en una máquina y que la haga de forma más rápida y con menos errores, lo cual también disminuye el riesgo operacional. A partir de ahí también se puede usar para apoyar decisiones, es decir, decisiones que a día de hoy un humano toma con la información que tiene en la mano o analizando la información de forma manual una persona o una serie de personas, se puede automatizar ese proceso de modo que cuente con unos soportes que han sido realizados por la máquina en base a patrones previamente detectados. En una siguiente etapa se puede llegar a automatizar tareas o a tomar acciones antes de que sucedan cosas, de modo que la máquina esté ya no solo ayudando al humano, sino sustituyéndolo. Es decir, podemos automatizar tareas sencillas, podemos ayudar al humano a tomar decisiones, podemos automatizar totalmente cosas que hace el humano más complejas y podemos llegar a anticiparnos a cosas que van a suceder que la máquina ha detectado y puede o bien alertar al humano o bien resolver si tiene la capacidad para hacerlo. Yo, en cambio, efectivamente, explicándolo de un punto de vista teórico, hay veces que nos cuesta un poco bajarlo a la realidad del día a día de una tesorería. Yo uso unos palabras a lo mejor un poco más alejados de data, pero para mí hay 4 bloques fundamentales que son muy parecidos a los que ha dicho Javier. Uno sería el entorno de la eficiencia de la tesorería. Tener en cuenta que hay una tesorería gestiona millones de datos todo el rato, desde las facturas, los vencimientos, los préstamos, las posiciones de las cuentas, y se vuelven locos. Entonces, tener una eficiencia en esa gestión de tesorería con respecto a sus pagos y sus cobros, lo que les va a permitir es eficientar sus flujos de caja y entonces perderán o ganarán menos dinero. Y es súper importante. Desde la hora de corte, que te salte una alerta, como decía antes Javier, vamos a alertar. ¿En qué me pueden alertar? En una hora de corte porque se me van los pagos urgentes a Perú. Oye, yo no me voy a saber de todos los bancos, de todos los países con los que trabajo, cuál es cada una de las horas de corte. Imposible. En este tipo de cosas, si lo tenemos bien parametrizado, bien ordenado, bien armonizado, que es la base del Data Analytics, si no ordenas, si no haces homogéneos los datos, no hay siguiente paso. Pues podemos empezar a tener cositas. La eficiencia es fundamental. Otra de las cosas que es fundamental para la gestión de la tesorería sería tomar decisiones con mejor información. Y aquí se juntan 2 temas que ha planteado ya Javier. Tenemos, por un lado, la creación de dashboards ejecutivos de qué información imprescindible necesito en tiempo real y en todo momento para tomar la mejor de las decisiones en cada situación. Si no tenemos estos dashboards bien construidos, no tenemos ese feedback de información, las conciliaciones, no sé exactamente si me quedan 1.000, 100.000 o 1 millón de euros en una cuenta o en un país determinado. Hay decisiones que voy a tomar de manera errónea. Por otro lado,
lo que hablábamos, entramos en el mundo de los forecasting o la predictibilidad. Bien, si yo sé que sistemáticamente los 20 de cada mes sale un fichero de nóminas y ese fichero de nóminas de media son 100.000 euros y resulta que la cuenta no tiene 100.000, tiene 80, pues voy a poder predecir y decir, oye, o cubres esta cuenta o la nómina no se paga. ¿Por qué? Porque ya he aprendido, he visto que el patrón es que las nóminas se pagan el día 20. Es lo que hablábamos de patrones, por eso bajo a ejemplos como más concretos. Importante y más en estos días que estamos un poco con los fraudes, los riesgos, los controles, súper importante. A todos, yo creo que a todos como retail ya, no como persona física, nos ha pasado que has usado alguna vez la tarjeta y te ha llegado un ping del banco diciéndote alerta de fraude, has utilizado la tarjeta en un país no habitual. Pues eso mismo llevado al siguiente extremo de cómo podemos hacer que todas estas normativas de compliance y de regulación estén embebidas en los procesos, eso lo que va a hacer es que todos seamos más conscientes y que tengamos más control de fraude. En un momento dado hay una operación no autorizada. Pues si lo alertas previo, seguro que lo puedes atacar a tiempo, identificar a la persona a que le ha dado el botón porque no ha dado tiempo a que se borre, quién ha ejecutado maliciosamente una operativa, por ejemplo. Y ya lo último es la personalización. Todos tenemos un corazoncito. A todos nos gustan que nos llamen por nuestro nombre, que nos reconozcan y que nos digan las cosas como a nosotros nos gustan. Si nosotros como banco o como instituciones financieras tenemos la capacidad de adaptar la información según cada una de las empresas los vayan utilizando, esa personalización es importantísima. Nosotros como instituciones financieras hacia nuestros clientes, las empresas, o las propias empresas con su gestión tesorera, cuanta más información tengan de sus proveedores, mejor van a poder tratarles. Mayor información de cuándo le tengo que pagar, cuándo no le tengo que pagar, si está por encima o por debajo del mercado, si es un buen pagador o un mal pagador. Y ya que nos ponemos sostenibles, ¿y cómo de sostenibles son nuestros proveedores? Entonces, todo este tipo de cosas detrás, en la mayoría de las ocasiones y de forma muy invisible, tienen a un equipo de data como el de Javier, que nos ayuda a transformar esa información que muchas veces pensamos que ni siquiera están conectadas a una información que somos capaces de entender, que es comprensible y hacer algo útil para que todo esto funcione mejor, ¿no? Eso es. Clara, ¿nos podrías explicar cómo se ha incorporado esta inteligencia artificial a vuestros productos de tesorería? Es que son muchos, infinitos los casos. Yo aquí, desde los dashboards de control, desde la forma de agregar o catalogar todos los movimientos bancarios. Tenemos ya determinadas herramientas de forecasting que nos están ayudando internamente a visualizar si un cliente va a necesitar más posición o menos posición, cómo tienen sus exposiciones al riesgo. Pero vamos también a cosas tan evidentes o no evidentes como una alerta de FX, donde utilizando los datos de mercados y utilizando las operaciones habituales de nuestros clientes, somos capaces de decirles, oye, habitualmente tú haces un tipo de cambio euro-dólar sobre estas fechas. El tipo de cambio ha bajado a tanto. ¿Quieres operar? Con lo cual realmente les estamos incorporando eficiencia y recorte de cortes porque somos capaces de anticiparnos a ese momento de qué está pasando. También relacionado con el FX, que es como muy visual, cuando hacemos un cambio de divisa, es una cosa que denominamos Dynamic Pricing y que yo sé que Javier está orgullosísimo del producto, que es una manera de darte un precio más acomodado al importe, al momento en el que estás haciendo la transacción, la tipología de empresa. No es un coste fijo, no, el tipo de cambio es tanto, no. Pues no será tanto si tienes este tipo de transacción, si tienes otro tipo de transacción, se va moviendo el precio de tal manera que ese precio está adaptado a cada una de las transacciones que se realizan. Son cosas como muy, muy concretas. O el hacer el tracking de dónde está mi pago. Somos capaces de decirle en cada momento dónde están las cosas. ¿Por qué? Ya no tanto por inteligencia artificial, sino por todo este tipo de cosas de vamos a ordenar los datos, vamos a armonizar los datos que tenemos y ofrecer la información a nuestros clientes de una manera más digerible, por decirlo de alguna manera. ¿Alguno que se me haya escapado? Seguro. Javier. Seguro, pero es un buen resumen. Está muy bien.
Bueno, y por terminar, ¿qué futuro le veis a la inteligencia artificial dentro del mundo de los departamentos financieros? Pues no a 3 niveles, te diría. El primero, más a nivel interno del banco. Los procesos que hacemos, que llevan mucho tiempo, muchas personas, que pueden producirse errores al realizarlos. La inteligencia artificial nos tiene que permitir que esos procesos sean rápidos, sean eficientes y que no se produzcan errores una vez estén bien sistematizados, liberando recursos y haciendo que las cosas estén en tiempo y forma disponibles. En segundo lugar, como soporte a las personas, a los gestores que trabajan directamente con los clientes, para que sean capaces de procesar mucha más cantidad de información. Una persona da para lo que da, no puede procesar la cantidad ingente de información que tenemos de nuestros clientes. Si cuenta con la ayuda de esta inteligencia artificial, podrá procesar mucha más cantidad de información, podrá conocer mejor al cliente, podrá detectar mejor las oportunidades y podrá ofrecer productos y servicios que estén más adecuados a lo que el cliente necesita en cada momento. Y por último, la parte más predictiva y de automatización de cosas antes de que suceden. Igual que a lo mejor históricamente a un cliente se le decía tienes un descubierto, cubre tu cuenta, deberíamos y seremos capaces de detectar según tu patrón de gastos, la semana que viene vas a tener esta serie de salidas de dinero de tu cuenta, te vas a quedar en descubierto, toma acción antes. Y si vamos un paso más allá, incluso si tiene varias cuentas el cliente, se va a producir la situación anterior, directamente que el sistema cubra la cuenta que se va a quedar en descubierto con la otra cuenta que tiene en el banco. Entonces, a estos 3 niveles la inteligencia artificial, y hay muchos más casos que podríamos desarrollar, debería ser capaz de apoyar el desarrollo del mundo financiero. Coincido totalmente. O sea, el futuro de la inteligencia artificial en el mundo financiero, como decíamos, las tesorerías al final es el análisis de datos continuo. Desde una orden de compra a una factura, a un contrato con un proveedor, los vencimientos, los poderes, etc. Cuanto más ordenado, más digitalizada tengamos toda esta información, más algoritmos vamos a poder ir introduciendo en esta gestión, simplificando y quitando de encima de la mesa todas estas tareas de poco valor añadido, como es persígueme un albarán, y tendremos que empezar a dedicarnos y focalizarnos en tareas de mayor valor añadido para la empresa, de toma de decisiones estratégicas, de cómo tengo que invertir el surplus que estoy teniendo por gestionar mejor mi tesorería, porque al final todo esto lo hacemos para que desde el banco podamos ayudar a nuestros clientes a tener una mejor gestión de su dinero y que puedan invertir más en su propio negocio y que todo pueda ir muchísimo más rápido. Y aquí es lo que decíamos, más automatización, más orden, una visualización adecuada de la información para la toma de decisiones, que es importantísimo, porque muchas veces se toman decisiones con la mitad de la información y si tomas una decisión con la mitad de la información resulta que el cohete se estrella porque no veías la otra mitad. Entonces, este tipo de cuestiones es muy importante. ¿Cómo podemos ayudar a que el total de la información esté armonizada y adecuada para esa toma de decisiones? Y ya si nos podemos anticipar, si aprendemos de los propios patrones de la empresa, si les podemos proponer cosas nuevas, todavía mejor, porque ganamos en automatización, ganamos en seguridad teniendo los controles adecuados de fraude, de riesgos, de control operativo, cosas como, os parece una tontería, todos los CEOs de las compañías, el 100%, ¿sabéis que están fuera de rango de las políticas de uso de tarjeta corporativa? Todos, sin faltar uno, porque las políticas corporativas de tarjetas se hacen para un empleado medio. Pero es que nuestros sistemas de liquidación y de control de tarjetas no aprenden. No aprenden que al CEO no se le puede poner en la lista negra. Pues este tipo de aprendizajes tan tontos obligan que haya una persona todos los meses sacando de la lista negra al CEO. Pues cosas como esa, que parecen muy, muy básicas, son las que tienen que ir haciendo que poco a poco estas tareas más administrativas que nos están haciendo ir más lentos, más burocráticas, vayan saliendo y vayan entrando otro tipo de tareas. Pero para eso también tenemos una responsabilidad social entre todos y una responsabilidad con el sector. Vamos a tener que hacer mucho upskilling y reskilling y muchísimo training, muchísima formación de todos los que formamos el sector financiero, desde las tesorerías, los CFOs y todos los equipos de administración, los controllers, hasta internamente en el banco. Entender qué es un dato, entender cómo se usa, para qué se usa y cómo te puede beneficiar, una de las cosas que entre todos tenemos que ir
creando más webinars, más podcasts como este, Reyes, que te volvemos a agradecer, y más acercamiento del día a día, que le perdamos el miedo a hablar de datos y a pedir cómo podríamos mejorar las cosas con los datos. Eso es fundamental. Pero sin duda, para mí es el futuro y cómo vamos a ir cambiando las formas a medida que lo vayamos incorporando en nuestro día a día. Pues Javier Donoso y Clara García Benedito, muchísimas gracias a vosotros por acompañarnos y descubrirnos cómo la inteligencia artificial puede tener tanta importancia para una función tan clave como la financiera y la tesorería en concreto. Y por supuesto que esperamos que haya más podcasts. Cuenta con ello. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Aquí lo dejamos por hoy. Recuerda que puedes suscribirte a todos los podcasts de BBVA en iVoox, Apple Podcast, Spotify y Google Podcast, además de seguir toda nuestra actualidad en bbva.com. Y si quieres, puedes también contactarnos a través del correo electrónico bbvapodcast@bbva.com y enviarnos así tus sugerencias y opiniones acerca de Blink. Volvemos a encontrarnos en Blink en los próximos días.